El fútbol tiene una memoria peligrosamente corta. Hoy en día es imposible caminar por las calles de Buenos Aires, Rosario o cualquier rincón del planeta sin ver una camiseta con el número 10, venerada como una reliquia sagrada. Para millones, este hombre es un dios indiscutible, un héroe que llevó a su nación a la gloria máxima, en una de las noches más dramáticas de la historia del deporte. Las lágrimas de alegría, los murales gigantescos y el respeto unánime pintan un panorama de amor incondicional. Sin embargo, esta pintura actual esconde una grieta muy oscura, una época en la que el romance no existía, el idilio era en realidad una guerra fría. Hubo un tiempo en que el mejor futbolista del planeta era el ciudadano más cuestionado en su propia tierra. Parecía que el destino le había otorgado el don de dominar el mundo, pero le había negado el derecho de ser profeta en su propia casa. Para dimensionar la magnitud de este quiebre, es necesario retroceder a los años donde la admiración se transformó en hostilidad. Mientras en Europa este joven prodigio acumulaba balones de oro, récords imposibles y elogios de leyendas mundiales, al cruzar el Atlántico el panorama se volvía hostil. Las pantallas de televisión en su país natal no celebraban sus hazañas, las analizaban con una lupa implacable y a menudo con una crueldad desmedida. Se le acusaba de lo peor que se le puede imputar a un futbolista en esa región, la falta de pasión. Las tribunas, en lugar de ovacionarlo, se llenaban de murmullos, de brazos cruzados y de banderas que exigían un rendimiento que nunca parecía ser suficiente. El contraste era brutal y desconcertante para el resto del planeta, que miraba con asombro cómo una nación parecía rechazar al mayor talento que había parido en décadas. Esta es la crónica de un desencuentro histórico, un laberinto de frustraciones colectivas donde las comparaciones odiosas y las finales perdidas crearon una tormenta perfecta. Analizaremos los argumentos de un sector que lo tildaba de extranjero en su propio suelo, las razones psicológicas de una presión desmedida y el punto de quiebre absoluto donde el héroe decidió que ya había tenido suficiente. Es la historia de cómo el jugador más dominante de la era moderna tuvo que soportar el peso de un país entero en sus hombros, soportando abucheos en los mismos estadios donde años más tarde se levantaría estatuas en su honor. Prepárate para descubrir la etapa más oscura, tensa y dolorosa en la carrera de una leyenda viva. El periodo en que la gloria parecía una quimera y el desprecio local era la única constante en la vida del genio. El fenómeno del rechazo hacia el astro de Rosario no nació en el vacío, fue alimentado, estructurado y distribuido diariamente a través de las pantallas de televisión. En una nación donde el fútbol se vive con la intensidad de una religión, los programas de debate deportivo se convirtieron en los tribunales de la opinión pública. Figuras mediáticas de gran peso como Martin Lieberman lideraron una cruzada implacable que dividía la existencia del jugador en dos realidades paralelas. Por un lado estaba el genio de Europa que lo ganaba todo con una facilidad pasmosa. Por el otro, el capitán de la albiceleste al que acusaban de carecer de coraje en los momentos decisivos. Esta narrativa instaló en el inconsciente colectivo la idea de que el futbolista guardaba su magia exclusivamente para su club, Barcelona, mientras que al vestir la camiseta de su patria se transformaba en una sombra errante y sin alma. Messi no pateó el arco, no sé, Messi seguía en el viaje a China. Un turista, está pensando en el casamiento. El viaje comercial que tenía y que Messi tuvo en China, digo, no pateó el arco, Higuaín no pateó el arco, Dybala no la tocó. Entonces, dice Avellaneda, extrañamos un batigol, necesitamos un batigol, como dijiste en el final. Claro, sí, ¿cuánta falta hace un...? Pero yendo a lo que tiene que ver estrictamente con esta generación de futbolistas argentinos, el llanto de Messi en el final todo lo resume. Un Messi estéril en los partidos finales. Un tipo al que le falta el punch final. Por eso cuando yo digo Diego único e irrepetible, no me refiero a las condiciones de Messi. ¿Cómo voy a discutir yo las condiciones de Messi si es el mejor de todos en esta era, en estos últimos 10 años? Claro que es el mejor. Y será recordado como uno de los mejores, porque lo es, sin duda. Pero uno espera de él ese plus que no tiene. Ese plus que en la selección nacional no tiene. Y quiero que quede claro, uno le reclama a él porque es el mejor de todos, pero podemos meter en la bolsa a toda esta generación, que no tiene ese plus. Para ganar finales hay que tener algo diferente. Estos pibes chilenos lo tienen. Lo tienen, ¿sí? Siendo hoy uno de los peores partidos de Vidal. Vidal que siempre la rompe toda, la deja así chiquita, hoy casi no la tocó. Siendo hoy uno de los partidos más flojos de Sánchez. Aparecieron otros. El arquero, por ejemplo. Los análisis diarios no buscaban soluciones tácticas,
sino que apuntaban de manera directa al carácter y al compromiso del jugador. A esta corriente de opinión se sumaron voces aún más extremas en el ecosistema de los medios de comunicación. Periodistas como Flavio Azaro encarnaron el ala más radical del descontento, exigiendo abiertamente en programas de máxima audiencia la renuncia o la exclusión definitiva del 10, bajo el argumento de que su ciclo estaba completamente agotado. Ahora hay que esperar que Messi se vaya de este mundial con cara de como hizo hoy en el himno, que, viste, lo que hizo con Ecuador también fue un papelón en el himno, de para abajo así. No, macho, el himno pone la cara, No, pero a ver, pero nadie lo podía hacer. Eso es un tema menor. No, no es un tema menor. Sí, es un no, tema no es un tema menor. ¿Qué va a ser un tema menor la cara que tiene este pibe? No transmite nada. Lo del himno es un tema menor. No todo eso, no, es todo un combo. Es todo un combo, Hugo. Flaco, no, es todo un combo. Mírame cómo lo cantaba Maradona el himno. Basta de este pibe. Basta de este pibe. Este pibe no tiene nada que ver con Argentina, este pibe. Este pibe no tiene nada que ver con Argentina. Eso para la nada que ver. Es europeo. Que juega en Cataluña. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. Incluso la vieja guardia del periodismo, representada por analistas históricos como Fernando Niembro, validaba este clima de hostilidad, sugiriendo que dar un paso al costado era la mejor opción para el futuro del equipo. La agonía anunciada, y esta es la muerte que todo el mundo avisoraba. Realmente una crisis muy profunda para el fútbol argentino, porque perdió su conducción en los dirigentes, perdió la conducción en sus directores técnicos, en todos los que se fueron, algunos cansados de este grupo de jugadores que manda, que decide, que ordena, que llegó en la madrugada a molestar al entrenador para decirle Pavón no juega. Bueno, se terminó esta manera de conducir, porque realmente los jugadores pudieron haberse ganado en algún otro momento, por lo que conquistaban en Europa cierto respeto, cierto prestigio, pero en la selección argentina nunca lograron alcanzar aquel nivel. Y se hicieron patrones, se hicieron dueños, se apoderaron, se adueñaron de la selección argentina. Los técnicos se iban espantados por las cosas que hacían estos jugadores. No es nuevo, no les estoy diciendo ninguna novedad, por lo menos de mi boca. Esto lo vengo anunciando hace 5 años. Messi se adueñó de la selección argentina. Es el técnico de la selección argentina. Y lo que decidió es poner sus amigos. Y al poner sus amigos, este es el resultado. Un equipo flaco, un equipo disminuido, un equipo sin corazón. Messi, a vos te pedimos corazón, vos sos el mejor jugador. Cuando un equipo se cae, lo que le pide uno al mejor jugador, que saque de las entrañas lo que no tiene. Y no pusiste ni eso. Basta de Mascherano, tu amigo. Basta de Sampaoli y sus contradicciones. Basta de dejarse presionar. Basta de estos dirigentes sin conducta. Y la verdad, alguna vez renunciaste, Messi, a la selección argentina. No vendría mal que lo pienses otra vez. El ataque era sistemático y cubría todos los frentes posibles. Si el equipo ganaba, el mérito era del grupo, pero si perdía, la culpa recaía enteramente sobre los hombros del capitán. Las portadas del prestigioso diario deportivo Olé, bajo la dirección de Leonardo Farinella, reflejaban este malestar generalizado, con editoriales duras que cuestionaban si realmente valía la pena armar una estructura táctica alrededor de un futbolista que parecía incapaz de replicar su éxito continental en el terreno local. El núcleo duro de esas críticas se sostenía sobre 3 mitos destructivos que calaron hondo en las tribunas. El primero era la absurda acusación de que no sentía la camiseta, utilizando como prueba irrefutable el hecho de que permanecía en silencio durante la entonación del himno nacional antes de los partidos. El segundo era la sombra perpetua de Diego Armando Maradona, un fantasma que exigía un liderazgo caótico, callejero y confrontativo, que chocaba de frente con la personalidad introvertida y silenciosa del nuevo heredero. Finalmente, tras sufrir caídas consecutivas en la última instancia de los torneos más importantes del planeta, se le colocó la etiqueta definitiva de líder de una generación rota. La prensa y el público olvidaron el mérito de haber llegado a disputar esos partidos cruciales y redujeron todo al cruel veredicto del fracaso. Este ecosistema de hostilidad constante transformó los estadios locales en coliseos de juzgamiento, donde el mayor talento del fútbol en el mundo jugaba sintiendo la mirada desconfiada de millones de compatriotas que esperaban el mínimo error para justificar su desprecio.
La acumulación de críticas y la atención mediática terminaron por trasladarse de los estudios de televisión directamente a las gradas, materializándose en el colapso absoluto de la relación entre el ídolo y su gente. El primer gran punto de quiebre ocurrió en julio de 2011, durante la Copa América organizada en el propio suelo argentino. El equipo local no encontraba el rumbo futbolístico bajo la dirección de Sergio Batista, y la mirada acusadora buscaba un único culpable. La noche más oscura de este torneo se consumó en la ciudad de Santa Fe, durante el encuentro de fase de grupos frente al seleccionado de Colombia. Las tribunas del estadio Brigadier Estanislao López transformaron el aliento en un juicio público implacable. Cada pase fallido era recibido con un murmullo ensordecedor que, tras el empate a 0, estalló en un abucheo generalizado dirigido al 10. El mejor futbolista del planeta se retiraba del campo bajo una lluvia de insultos de sus propios compatriotas. Un golpe anímico tan devastador que su propio padre confesó que el jugador estaba sumido en una profunda depresión por el maltrato recibido. Que la Copa América 2011 en Argentina, cuando jugamos en Santa Fe, me dijeron de todo. A mí y a toda la selección fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero me puteaban de todos los colores. A pesar de que el panorama parecía calmarse temporalmente con la llegada de Alejandro Sabella y una brillante campaña que llevó al equipo a la final del Mundial de Brasil del 2014, la derrota por 1-0 contra Alemania en el Estadio Maracaná reabrió todas las heridas. La frustración colectiva se ensañó nuevamente con el capitán, a quien se le reclamaba no haber replicado la hazaña de 1986. Has rolled it past Neuer, but there was a target area and his se mueven todos en el área. Acá está Messi, le pegó, va a ser campeón Argentina. Señoras y señores. Muller and rolled out of a short list that also included Sergio Romero and Keylor Navas. After a couple of games all on his own here in Brazil. La mochila se volvió insoportable cuando esta situación se repitió de forma consecutiva en las finales de la Copa América de Chile 2015 en Santiago y la Copa América Centenario 2016 en el MetLife Stadium de Estados Unidos, ambas perdidas por la vía de los penales ante el seleccionado chileno. El periodismo más encarnecido no tuvo piedad. Las derrotas colectivas se transformaron en fracasos personales del capitán, instalando la narrativa de que el genio estaba maldito y que era el líder de una generación incapaz de ganar partidos decisivos. Tienen que ver justamente con aquellos que quieren opinar, quieren hablar. A vos te encontraba en una esquina, por ejemplo, llorando con mucha tristeza lo que había pasado con este resultado. No, llorando no, en el sentido de que yo por la selección, primero soy argentino y después soy San Lorenzo, como pensamos todos acá los argentinos. Lo que a mí más bronca me da es que está bien, se perdió una final, está todo bien, pero, ¿me entendés? Es el único que puede llegar a zafar del partido de hoy es, para mí, y le doy gracias a Mascherano, como en el Mundial, todo. Yo pueden comparar con Messi, con Maradona, que a ver si uno es más grande que el otro. Maradona me dio un Mundial, me dio un subcampeonato, Messi me dio un subcampeonato, pero el fútbol es diferente al de hoy, ¿me entendés? Es una bronca. Nosotros, todos los argentinos, queríamos hoy ganar y salir a festejar porque el país, bien o mal, no sé si está mal o hay partido político o esto o lo otro, pero la gente hoy quería salir a festejar, ¿me entendés? Estaban todos acá. Mascherano se lució como no se lució ninguno. Mascherano de verdad siente la camiseta. A Messi todavía le falta. Mascherano le pone corazón, le pone garra y es bien argentino. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina!
ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. ¿Es una decisión tomada? Creo que sí, no sé, lo que siento ahora, lo que pienso, es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y bueno, encima me toca errar el penal a mí, yo había errado el primero y era importantísimo hacer para agarrar diferencia y bueno, hoy me tocó errarlo a mí, así que ya está. El colapso definitivo llegó el 26 de junio de 2016, inmediatamente después de fallar su penal en la definición de la Copa América Centenario. En la zona mixta del estadio, frente a un mar de micrófonos y con la mirada completamente perdida, el futbolista pronunció las palabras que congelaron el corazón de toda una nación al anunciar su renuncia inmediata a la selección argentina, declarando que la racha de 4 finales perdidas era una señal de que el ciclo se había terminado para él. El shock provocado por su partida obligó a la sociedad a recapacitar, pero el camino de regreso no sería sencillo. Durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, el equipo mostró una dependencia alarmante de su figura, llegando a la última fecha en octubre de 2017 con el riesgo real de quedar fuera de la Copa del Mundo. Fue en la altura de Quito contra Ecuador donde el capitán regresó para salvar a la patria con un triplete histórico que selló la clasificación. Atención para Di María, un centro bien, Ángel, ahí está, Leo. ¡Gol! Eso es. Grítalo conmigo, dale. ¡Gol! Ah, bien ahí. Viene para Di María, va Leo. Leo le quedó a Messi, vale. Atención, aquí está Messi. ¡Gol! Lo que le quedó a Leo. A ver qué hace el genio, se viene Leo, dale. Se viene Leo, dale, Leo. Slow motion, digital lipstick, a shade corrosive. Boil thing kicking the frog, never noticed how many. Ese proceso de sufrimiento extremo en las clasificaciones sudamericanas demostró que, lejos de ser él el problema, él era la única solución, sentando las bases para la reconciliación definitiva que transformaría el odio en devoción absoluta. El proceso de reconstrucción tras los años de frustración y desencuentros requería una renovación profunda, tanto en la estructura táctica dentro del campo de juego como en la mentalidad colectiva fuera de él. La designación de Lionel Scaloni al frente de la dirección técnica fue recibido inicialmente con el mismo escepticismo feroz por parte de los principales programas de televisión, que catalogaban al nuevo entrenador como un conductor sin experiencia capacitado para liderar un proyecto serio. Sin embargo, el cuerpo técnico entrante comprendió de inmediato una premisa fundamental que sus antecesores habían ignorado. El capitán no debía ser el único responsable de generar cada acción de peligro, sino la pieza culminante de un engranaje colectivo sólido y solidario. Al rodear al 10 de una nueva generación de futbolistas jóvenes que crecieron admirándolo, el ambiente del vestuario se transformó de una manera drástica. La presión asfixiante dio un paso a un disfrute compartido, devolviendo la sonrisa al rostro de un jugador que había contemplado seriamente abandonar la camiseta de su patria de forma definitiva. El fruto de este cambio de paradigma se cosechó de manera espectacular durante la celebración de la Copa América en julio de 2021. El certamen, trasladado de imprevisto a territorio brasileño debido a complicaciones sanitarias en la región, se transformó en el escenario ideal para una revancha histórica. Tras avanzar con paso firme durante las fases previas, el seleccionado alcanzó la instancia decisiva para medirse cara a cara contra el clásico rival en su propio templo futbolístico. La noche del triunfo en el Estadio Maracaná quebró un maleficio que atormentaba al fútbol de la nación desde hacía 28 años. Ver al capitán caer de rodillas sobre el césped mientras sus compañeros corrían a abrazarlo significó el derrumbe instantáneo de todas las etiquetas negativas impuestas por sus detractores mediáticos.
está solo segundos para que le entreguen lo que por mucho tiempo ha esperado Lionel Messi. Que le entreguen la copa para coronarse campeón de América con su selección. Damas y caballeros, aprieten el botón rojo. Este es el momento histórico. Argentina es campeón de la Copa América 2021. Las imágenes de las celebraciones espontáneas en los hogares y las calles demostraron que la herida histórica comenzaba a sanar, transformando el antiguo murmullo de sospecha en una ovación unánime que se replicaba en cada rincón del suelo patrio. La consolidación definitiva de este idilio popular se manifestó poco tiempo después en el plano internacional, demostrando que el campeonato en Río de Janeiro no había sido una casualidad aislada. En el mítico estadio Wembley, el combinado campeón de América se enfrentó al seleccionado de Italia, poseedor del título europeo, en el marco de la finalísima. Aquella jornada se convirtió en una auténtica cátedra de fútbol dinámico y vistoso liderada por el propio capitán, quien brindó 2 asistencias magistrales y fue galardonado como la figura indiscutible del encuentro en la victoria por 3-0. Ese nuevo trofeo oficial no solo amplió las vitrinas de plantel, sino que estiró un récord histórico de 36 partidos invictos consecutivos, la racha más prolongada en los anales del seleccionado. Para cuando el equipo completó su preparación previa, el divorcio con el público se había disuelto por completo, dando paso a una atmósfera de euforia e ilusión incondicional que colocaba al antiguo enemigo público número 1 en el altar de los héroes nacionales inalcanzables. El camino de redención que había comenzado con el fin de la sequía continental encontró su clímax absoluto en la gran cita del Medio Oriente, una competencia que demandó al máximo esfuerzo físico y espiritual del capitán y su plantel. El debut en la fase de grupos propinó un golpe helado a la ilusión colectiva, cuando el seleccionado cayó sorpresivamente por 2-1 frente a Arabia Saudita. A pesar de que el 10 había abierto el marcador desde el punto penal, la derrota revivió por unas horas los viejos fantasmas del pasado en las señales de televisión, pero la respuesta del equipo demostró que la mentalidad de este grupo era indestructible. El segundo compromiso ante México se destrabó gracias a un zurdazo magistral del capitán desde fuera del área y un remate cruzado de Enzo Fernández, sellando un 2-0 vital. La clasificación a los octavos de final se certificó con otra victoria por 2-0 frente a Polonia, con anotaciones de Alexis McAllister y Julián Álvarez, disipando cualquier duda sobre el funcionamiento colectivo. En las instancias de eliminación directa, cada encuentro se transformó en una batalla táctica de alta intensidad. En los octavos de final, el combinado se midió ante Australia en un partido duro que se abrió con una genialidad del capitán en su partido profesional número 1000, seguido por una avivada de Julián Álvarez para presionar al arquero rival. El descuento oceánico no impidió el triunfo final por 2-0. Los cuartos de final ante Países Bajos depararon un escenario dramático que rozó lo épico. Nahuel Molina inauguró el marcador tras una asistencia milimétrica del 10, quien luego amplió la ventaja desde los 12 pasos. Sin embargo, el conjunto europeo logró empatar el encuentro 2-2 en la última jugada del tiempo regular. Tras una prórroga de extrema tensión, la figura del arquero Emiliano Martínez emergió en la tanda de penales para detener 2 ejecuciones, permitiendo que Lautaro Martínez sellara el pase a las semifinales. En esa antesala de la gran final,
Croacia no fue rival por una exhibición total de fútbol. Un penal del capitán y un doblete de Julián Álvarez decretaron un contundente 3-0 que depositó a la nación en la última batalla por la gloria eterna. La gran final celebrada en el estadio de Lusail ante el seleccionado de Francia quedará grabada en las páginas doradas como el partido más dramático en la historia de los mundiales. El planteo inicial rozó la perfección, permitiendo que el capitán anotara de penal y que Ángel Di María culminara un contragolpe perfecto para decretar un 2-0 parcial que parecía definitivo. Sin embargo, en una ráfaga de 2 minutos cerca del cierre, Kylian Mbappé anotó un doblete que forzó el tiempo suplementario. En la prórroga, el 10 volvió a adelantar a su patria empujando un rebote en el área chica, pero en un nuevo penal del delantero francés estableció el 3-3 definitivo, obligando a resolver el destino del fútbol en penales. Tras una tajada agónica en el último segundo del juego, la definición desde los 12 pasos consagró la gloria. El capitán cumplió con su ejecución, el arquero contuvo un remate rival y Gonzalo Montiel cruzó el disparo definitivo que desató el delirio de todo un pueblo. Me llenó el alma ese beso a esa copa después de esa imagen. Ver al astro de Rosario alzar la Copa del Mundo con la túnica dorada significó el cierre perfecto para la historia del día que un país odió al mejor futbolista del planeta. Los mismos medios de comunicación que una década atrás montaban debates editoriales para exigir su renuncia, criticaban su silencio en el himno y lo tildaban de extranjero en su propio suelo, transmitían en vivo las lágrimas de un pueblo agradecido. La resiliencia del 10 transformó el desprecio sistemático en una devoción religiosa e indestructible. El hombre que fue perseguido por la sombra de las comparaciones odiosas y las finales perdidas demostró que el verdadero liderazgo se construye soportando la humillación para regresar a sanar el orgullo de la tierra que te vio nacer. Hoy las 3 estrellas brillan en el escudo y los murales gigantescos que custodian cada rincón del suelo patrio, dejando claro que el olvido de los detractores es absoluto
mientras que la gloria del genio que conquistó a su propio país es eterna. Ya para cerrar, es increíble pensar cómo Messi, ya casi en el final de su carrera futbolística, logró ganar 3 de los títulos más importantes para un jugador con su nación, como si todo hubiera sido destinado a ser, como si la pesadilla acabara y despertases en el paraíso. En estos momentos Messi juega el que es probablemente su último mundial. Gane o pierda, ya hay su historia, y al menos desde mi punto de vista, es el mejor jugador de la historia del fútbol moderno.